El cielo sobre la Tierra se tornó extraño aquel día. Desde el rincón más remoto del planeta hasta las metrópolis más vibrantes, todos presenciaron lo mismo. Un anillo colosal, brillante y de diseño imposible, apareció de la nada. Suspendido en la órbita terrestre, emitía una luz pulsante que parecía burlarse de la insignificancia humana. Su llegada fue inmediata, sin advertencia ni señales previas. Al principio, la humanidad observó con asombro, pero pronto ese asombro se transformó en un temor visceral. Las transmisiones comenzaron simultáneamente, en todos los idiomas conocidos. La figura proyectada era de una perfección inquietante, alta, esbelta, con facciones geométricas que parecían esculpidas en algún material desconocido. Era imposible saber si era real o una representación. Pero su voz resonó con una autoridad que perforó el alma de quien la escuchaba. «Somos los Eternos», declaró la figura, con un tono que no admitía oposición. Una raza inmortal, forjada en los confines del tiempo. Su existencia ha sido juzgada. La humanidad es caótica, desordenada, una chispa de vida que arde sin propósito. Hemos decidido conquistar su mundo. Será nuestra última gran obra. Resistir es inútil. En el pequeño taller de Leonardo Durán, un ingeniero mecánico de 33 años, la transmisión interrumpió el ruido constante de las herramientas. El lugar estaba atiborrado de chatarra, piezas mecánicas y prototipos inacabados que apenas se sostenían juntos. Leonardo, con un overol manchado de grasa y un cigarrillo apagado detrás de la oreja, se quedó inmóvil ante la pantalla que colgaba de una esquina. Las palabras de los Eternos resonaron en su cabeza como un eco implacable. ¿Conquistar la humanidad?, murmuró, incrédulo. Su maldita última gran obra será su peor error. Sin embargo, Leonardo no era un héroe, al menos no todavía. Hasta ese momento, era un hombre pragmático, más interesado en reparar camiones y modificar drones de carga que en involucrarse en algo más grande que él mismo. Pero la amenaza de los Eternos era diferente. No se trataba solo de un conflicto bélico. Era un intento de despojar a la humanidad de su derecho a existir, a ser imperfecta, a luchar, a amar y a soñar. Ese pensamiento se clavó en su mente como un engranaje que no podía detenerse. Las primeras horas tras la llegada de los Eternos fueron un caos. Enormes esferas metálicas, cada una del tamaño de un edificio, comenzaron a descender desde el anillo orbital. No disparaban láseres ni bombas. Simplemente proyectaban un campo de energía que desintegraba todo a su paso, convirtiendo ciudades enteras en desiertos humeantes. Nueva York, Tokio, Berlín, todas cayeron en minutos. En el pequeño pueblo donde vivía Leonardo, aún no había llegado la destrucción, pero las noticias eran suficientes para sembrar el pánico. En el taller, Leonardo encendió una vieja radio militar que había modificado años atrás. Las ondas estaban saturadas de gritos, pero también había fragmentos de resistencia. Escuchó una transmisión codificada desde una base militar abandonada a unos 50 kilómetros. Aquí, base Cerbero. Tenemos algo que podría darles una oportunidad. Si alguien escucha, vengan. Leonardo no era un soldado, pero era un hombre de acción. Sin pensarlo mucho, cargó su camioneta con herramientas, piezas y combustible, y partió hacia la base. El camino fue un laberinto de vehículos abandonados, humo y un silencio que solo era roto por las explosiones en la distancia. Cuando llegó a base Cerbero, el lugar estaba casi desierto, con solo un par de sobrevivientes que custodiaban el único recurso valioso que quedaba, Eva. Eva era un prototipo de exoesqueleto militar diseñado para combates extremos. Había sido descartado por ser demasiado costoso y experimental. Pero Leonardo, con ojos expertos, vio el potencial. Era una máquina inacabada. Sí, pero tenía algo que las armas tradicionales no podían ofrecer: adaptabilidad. Mientras trabajaba para repararla, escuchó por radio que una de las esferas se dirigía hacia su ubicación. El ataque no se hizo esperar. La esfera llegó, flotando sobre el horizonte como un dios vengativo. Los soldados intentaron disparar, pero las balas rebotaban inútilmente. Fue entonces cuando Leonardo, todavía dentro del taller, activó Eva por primera vez. El exoesqueleto se acopló a su cuerpo con un zumbido eléctrico.
Los paneles luminosos brillaron mientras los sistemas se encendían, adaptándose a sus movimientos. No era perfecto. Eva fallaba en momentos críticos, y Leonardo tenía que improvisar sobre la marcha. Pero cuando la esfera comenzó a desintegrar el área, él usó un brazo hidráulico del exoesqueleto para lanzar una carga explosiva improvisada directamente al núcleo de la máquina. La explosión resonó en el valle. Contra toda probabilidad, la esfera cayó. Lo que siguió fue un silencio inquietante. Un dron civil, que había grabado la batalla por accidente, transmitió las imágenes a todo el mundo. En cuestión de horas, Leonardo Durán se convirtió en el rostro de la resistencia. Su acto desesperado encendió una chispa de esperanza en un planeta que comenzaba a sucumbir al miedo. Mientras miraba los restos humeantes de la esfera, Leonardo ajustó los controles de Eva. Sabía que esto era solo el principio. Han decidido conquistarnos, murmuró, con un brillo desafiante en los ojos. Y ese será su mayor error. La destrucción de una de las esferas de los Eternos por parte de Leonardo Durán se convirtió en un símbolo de esperanza, pero también marcó el comienzo de una guerra abierta. Los Eternos, arrogantes en su inmortalidad, interpretaron el acto como una anomalía, algo que pronto corregirían con una demostración de fuerza total. Su siguiente movimiento fue atacar Nueva Mumbai, uno de los centros tecnológicos más importantes del planeta, para asegurarse de que la humanidad no pudiera organizarse de forma efectiva. La ciudad, densamente poblada y vibrante, se sumió en el caos cuando las esferas descendieron del cielo, lanzando enjambres de drones que parecían morder el aire con una precisión escalofriante. Mientras las fuerzas locales intentaban desesperadamente contener la invasión, la resistencia global aún era un conjunto disperso de voces y pequeños actos de valentía. Sin embargo, las comunicaciones secretas ya empezaban a fluir. Grupos de resistencia en América, África y Europa se coordinaban, aprendiendo a desactivar las esferas y a usar sus propias armas contra ellas. Leonardo, mientras tanto, había mejorado Eva con tecnología rescatada de base Cerbero y lideraba un grupo de ingenieros y soldados improvisados que él mismo había entrenado. En su taller, transformado en un refugio clandestino, diseñaba nuevas armas con los pocos recursos disponibles, muchas veces utilizando piezas recicladas de los propios drones enemigos. Fue entonces cuando recibió una llamada urgente desde Nueva Mumbai. Un pequeño grupo de científicos, liderado por la genetista Asa Kapoor, había logrado capturar uno de los drones eternos intacto. Según ella, su equipo había encontrado información vital dentro de su núcleo, una pista sobre cómo los Eternos mantenían su invulnerabilidad y su inmortalidad. Si podemos descifrar estos datos, podremos identificar una debilidad en su red central, dijo Asa a través de una transmisión codificada. Pero necesitamos tiempo, y aquí no lo tenemos. Nos están aplastando. Leonardo no lo pensó dos veces. Junto con su equipo, embarcó Eva y varios vehículos en un transporte aéreo improvisado, con destino a Nueva Mumbai. La misión era clara: llegar al laboratorio de Asa y protegerla el tiempo suficiente para que descifrara los datos. Sin embargo, lo que encontraron al llegar fue una ciudad en ruinas. Los drones y soldados biotecnológicos de los Eternos se habían desplegado en toda la urbe, destruyendo metódicamente cualquier resistencia. El equipo de Leonardo apenas logró aterrizar antes de ser atacado. Los combates comenzaron de inmediato, con Eva al frente, cargando con fuerza bruta contra los enemigos mientras los demás utilizaban explosivos caseros y tácticas de guerrilla para cubrirse. La batalla no se parecía a nada que la humanidad hubiera enfrentado antes. Los Eternos luchaban como si fueran un solo organismo, con movimientos sincronizados y una precisión letal. Sin embargo, su mayor debilidad comenzaba a hacerse evidente: carecían de improvisación. Leonardo lo notó mientras luchaba en un cruce destrozado. Eva, con su sistema aún inestable, fallaba constantemente en momentos críticos, pero cada vez que improvisaba una maniobra, los Eternos parecían incapaces de anticiparla. El momento crucial llegó cuando lograron llegar al laboratorio de Asa, ubicado en un rascacielos medio destruido. Allí, la genetista y su equipo trabajaban frenéticamente para descifrar los datos del dron capturado. Asa explicó lo que había encontrado: los Eternos no eran realmente inmortales.
Su longevidad dependía de una tecnología biotecnológica que extraía recursos vitales de los mundos que conquistaban. Su apariencia perfecta era una fachada. En realidad, eran una red parasitaria que había destruido civilizaciones enteras para alimentar su existencia. No son dioses, dijo Asa con un brillo desafiante en los ojos. Son drones. Y podemos detenerlos. El descubrimiento electrizó al equipo, pero no había tiempo para celebraciones. Los Eternos, al detectar la actividad en el laboratorio, enviaron una de sus máquinas más temidas, un coloso. Este enorme autómata, una mezcla de máquina y biotecnología, comenzó a demoler el edificio mientras los drones atacaban desde todos los ángulos. La batalla en el laboratorio fue un caos absoluto. Leonardo y su equipo improvisaron barricadas con los escombros y utilizaron los propios cuerpos de los drones caídos como escudos. Eva, equipado con un brazo láser improvisado, logró cortar una de las extremidades del coloso, pero el gigantesco enemigo continuaba avanzando, imparable. Asa, mientras tanto, logró enviar los datos descifrados a la red global de resistencia justo antes de que el edificio colapsara. En un último acto de desesperación, Leonardo utilizó Eva para cargar directamente contra el coloso, plantando una bomba improvisada en su núcleo. La explosión fue tan potente que derrumbó lo que quedaba del rascacielos, pero logró detener al monstruo. Cuando el polvo se asentó, Nueva Mumbai seguía en ruinas, pero la resistencia había ganado algo invaluable, una verdad. Los Eternos no eran invulnerables. Por primera vez, la humanidad tenía una oportunidad real de derrotarlos. Leonardo, herido pero vivo, ayudó a Asa a levantarse entre los escombros. Mientras miraban el amanecer teñido de humo, una sola idea cruzó su mente. Decidieron conquistarnos, murmuró Leonardo, con una sonrisa cansada. Ese fue su mayor error. Ahora, con la información de Asa en manos de la Resistencia, la guerra acababa de comenzar. La Resistencia, fortalecida por los datos descifrados en Nueva Mumbai, comenzó a organizar contraataques más coordinados. Aunque los Eternos seguían siendo una fuerza abrumadora, su arrogancia les había hecho subestimar la capacidad de los humanos para adaptarse, improvisar y resistir. La humanidad había encontrado algo que los Eternos no podían replicar: el espíritu indomable de aquellos que luchan por su derecho a existir. En Roma, los Eternos llevaron a cabo su siguiente movimiento. La ciudad, con su vasta historia y monumentos milenarios, se había convertido en un símbolo cultural y espiritual para los sobrevivientes de todo el mundo. Los Eternos, calculadores como siempre, entendieron que destruirla no solo debilitaría físicamente a la humanidad, sino también emocionalmente. Para ello, desplegaron una de sus armas más temidas: los transmutadores, máquinas colosales capaces de convertir materia orgánica en energía pura, dejando tras de sí nada más que un vacío absoluto. Mientras los Eternos desataban su devastación, la Resistencia planeaba su jugada. En una base oculta bajo las colinas al norte de la ciudad, Leonardo Durán, Asa Kapor y un nuevo aliado, Ahmed el-Masri, un estratega militar egipcio conocido por su audacia, discutían una misión suicida: infiltrarse en las líneas enemigas y destruir el transmutador principal antes de que pudiera completar la aniquilación de Roma. El plan era sencillo en papel, pero brutal en ejecución. Utilizarían los antiguos túneles subterráneos de la ciudad, construidos durante el Imperio Romano, para acercarse al transmutador sin ser detectados. Mientras tanto, las fuerzas de la Resistencia en la superficie llevarían a cabo un ataque de distracción, usando tácticas de guerrilla para mantener ocupados a los drones y soldados eternos. Esta misión tiene un 90% de probabilidades de fallar, dijo Ahmed, mientras trazaba el mapa sobre una mesa llena de polvo. Pero ese 10%, eso es lo que nos hace humanos. Apostamos por lo imposible. Leonardo asintió, ajustando los sistemas de Eva, que ahora había sido modificado con tecnología robada a los Eternos. Asa, por su parte, trabajaba en un dispositivo portátil capaz de generar un pulso electromagnético. Su esperanza era que el pulso desactivara temporalmente las defensas del transmutador, permitiendo a Leonardo colocar una carga explosiva directamente en su núcleo. La noche antes del asalto fue un silencio tenso. Los combatientes comieron en silencio, afilando cuchillos y revisando armas improvisadas.
Leonardo pasó las últimas horas revisando cada conexión de Eva, mientras Asa calibraba el pulso electromagnético. Ahmed, con una calma inquietante, estudiaba el mapa una y otra vez. La batalla comenzó al amanecer. Las fuerzas de la resistencia atacaron en pequeños grupos, emboscando a los drones y a los soldados biomecánicos en las calles y callejones de Roma. Fue un enfrentamiento desigual, pero eso era lo que buscaban. Los Eternos, al enfrentarse a una resistencia que surgía de todas partes y desaparecía como un fantasma, comenzaron a desplegar más recursos para acabar con los combatientes de la superficie. Mientras tanto, Leonardo, Asa y Ahmed descendieron a los túneles. La oscuridad era casi absoluta, rota solo por las luces intermitentes de los equipos de Eva. El camino no estaba exento de peligros. Los Eternos, aunque arrogantes, habían previsto la posibilidad de una infiltración. En uno de los túneles, un dron de reconocimiento apareció de la nada, obligando a Leonardo a enfrentarlo en un combate cerrado. La batalla fue breve pero intensa. Cada movimiento de Eva era una mezcla de fuerza bruta y precisión mecánica. Cuando finalmente llegaron al transmutador, la máquina colosal dominaba la escena. Emitía un zumbido bajo, como un corazón latiendo lentamente, y su estructura estaba rodeada por un campo de energía que repelía cualquier ataque directo. Asa conectó su dispositivo al sistema de Eva y comenzó a activar el pulso electromagnético. Los segundos parecían horas mientras los drones de los Eternos comenzaban a detectarlos. El clímax llegó rápido y brutal. El pulso electromagnético funcionó, desactivando temporalmente las defensas del transmutador. Leonardo, con Eva al máximo de su capacidad, cargó hacia la máquina y plantó la carga explosiva en su núcleo. Pero justo cuando comenzaba a retroceder, el sistema de defensa de la máquina se reactivó, disparando un rayo de energía que casi lo desintegra. «¡Sal de ahí ahora!», gritó Asa a través del comunicador, mientras Ahmed cubría su retirada con disparos precisos. Leonardo logró escapar en el último segundo, justo cuando la explosión del transmutador iluminó el cielo de Roma con un destello cegador. La máquina colapsó sobre sí misma, emitiendo un rugido que resonó en toda la ciudad. La fuerza de la explosión destruyó varios drones enemigos y dejó a los Eternos desorientados. Cuando la batalla terminó, las ruinas de Roma estaban llenas de humo y cenizas, pero los combatientes humanos seguían en pie. La victoria en Roma no fue solo una victoria táctica, fue una declaración. Por primera vez, los Eternos enfrentaban algo que no entendían, una resistencia que no se rendía, que luchaba incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. De pie entre los escombros, Leonardo observó los restos humeantes del transmutador. Sus ojos, cansados pero llenos de determinación, buscaron a Asa y Ahmed. Los tres se miraron en silencio, conscientes de que el camino que tenían por delante sería aún más difícil. «Nos subestimaron», dijo Ahmed, rompiendo el silencio. Leonardo sonrió levemente, ajustándose el casco de Eva. «Decidieron conquistarnos. Ese fue su mayor error. La guerra estaba lejos de terminar, pero en ese momento la humanidad había demostrado que no era una presa fácil. La destrucción del transmutador en Roma marcó un punto de inflexión. Los Eternos, por primera vez, retrocedían. Su arrogancia inmortal había sido herida, y la resistencia humana, aunque aún pequeña y desorganizada en muchos lugares, ganaba confianza. Sin embargo, todos sabían que la guerra no podía prolongarse indefinidamente. La humanidad carecía de los recursos para un conflicto prolongado, mientras que los Eternos contaban con un suministro aparentemente infinito de drones y biotecnología. Fue Asa Kapor quien, tras analizar los datos obtenidos en Nueva Mumbai, propuso el plan más audaz de todos: atacar directamente el anillo orbital. Según los datos, el anillo no solo era una base de operaciones para los Eternos, sino también su fuente principal de energía y el lugar donde sus conciencias colectivas se mantenían sincronizadas. Destruirlo no solo desactivaría a los Eternos en la Tierra, sino que podía significar su extinción total. «Es un golpe directo al corazón», explicó Asa frente al Consejo Improvisado de la Resistencia. «Pero hay un riesgo. Cualquier alteración en su núcleo también podría desencadenar una sobrecarga que nos alcance a nosotros. Es un todo o nada. Leonardo,
quien había ganado una reputación como líder de campo, no dudó en ofrecerse. Ahmed el-Masri, con su experiencia militar, diseñó un plan para infiltrar el anillo utilizando una nave capturada de los Eternos. El equipo incluiría a Leonardo con Eva, Asa para manipular los sistemas internos y un pequeño grupo de soldados especializados para la extracción. La misión comenzó al amanecer. La nave robada, bautizada irónicamente como Esperanza, despegó desde una base secreta en los Andes. A medida que ascendían, los tripulantes observaron la tierra bajo ellos, un mundo destrozado pero lleno de vida que aún se aferraba a su existencia. Cada persona en la nave sabía que quizás no volvería. Cuando llegaron al anillo, la inmensidad de la estructura dejó a todos sin palabras. Era un titán de ingeniería alienígena, compuesto por segmentos móviles que parecían reconfigurarse constantemente. Asa logró burlar los sistemas de defensa utilizando los códigos descifrados, permitiendo que Esperanza aterrizara en un hangar vacío. El equipo se dividió en dos grupos. Asa y Leonardo lideraron la infiltración al núcleo, mientras los soldados creaban distracciones para mantener a los drones ocupados. A medida que se adentraban en los corredores del anillo, quedaron fascinados y horrorizados por lo que veían. Líneas interminables de cámaras llenas de líquido donde flotaban las formas originales de los Eternos, cuerpos desgastados que parecían haber existido por milenios. Cada uno conectado a la red de conciencia colectiva que controlaba sus avatares y ejércitos. «Son parásitos», susurró Asa, horrorizada. «Ni siquiera viven. Solo persisten». Finalmente, llegaron al núcleo. La sala era una catedral de energía pura, con un gigantesco reactor pulsante en el centro, rodeado de estructuras biotecnológicas que brillaban con un resplandor inquietante. Asa comenzó a trabajar de inmediato, conectando su dispositivo para sobrecargar el núcleo. Leonardo, mientras tanto, vigilaba con Eva, sabiendo que los Eternos no tardarían en reaccionar. Y reaccionaron. Los drones comenzaron a inundar la sala, moviéndose como una ola de destrucción. Leonardo, con Eva al límite de su capacidad, luchó desesperadamente para mantenerlos a raya. Cada golpe, cada disparo, era una lucha contra un enemigo que parecía no tener fin. «Necesito más tiempo», gritó Asa mientras las líneas de código alienígena parpadeaban en su pantalla. Leonardo sabía que no lo tenían. Entonces, tomó una decisión. Desactivó las limitaciones de seguridad de Eva, forzando al exoesqueleto a operar por encima de sus capacidades normales. Eva comenzó a emitir chispas y zumbidos, pero su fuerza y velocidad se multiplicaron. Como un torbellino de acero, Leonardo derribó a los drones, ganando los segundos necesarios para que Asa terminara. «¡Listo!», gritó Asa, justo cuando un rayo de energía cortaba una de las extremidades de Eva, derribando a Leonardo. La sobrecarga comenzó a activarse, y el núcleo emitió un zumbido ensordecedor. Pero había un problema. El dispositivo de Asa requería un disparo directo al reactor para completar la destrucción, algo que solo Eva podía hacer. Sin dudarlo, Leonardo, herido y atrapado en el exoesqueleto dañado, se ofreció. «Esto es lo que hacemos los humanos», dijo con una sonrisa cansada. «Apostamos por lo imposible». Con una última carga, Eva se lanzó hacia el núcleo. La explosión que siguió fue catastrófica. La onda expansiva sacudió el anillo, destruyendo secciones enteras y desactivando instantáneamente a los drones y avatares eternos en la Tierra. Asa y los demás lograron escapar en esperanza, observando desde la distancia cómo la gigantesca estructura comenzaba a desmoronarse, iluminando el espacio con un brillo cegador. La misión fue un éxito, pero tuvo un costo. Leonardo no regresó. Su sacrificio fue transmitido a toda la humanidad y su nombre se convirtió en símbolo de lo que significaba ser humano, imperfecto, pero dispuesto a arriesgarlo todo por lo que amaba. Cuando Asa regresó a la Tierra, se dirigió a una multitud reunida en lo que quedaba de una ciudad destruida. «Ellos decidieron conquistarnos», dijo, su voz firme y llena de emoción. Ese fue su mayor error. La humanidad, rota pero invicta, se alzó una vez más decidida que nunca a construir un futuro en el que ningún invasor pudiera subestimarla de nuevo.